Es muy importante la pregunta que me haces porque finalmente condensa una iniciativa que lleva relativamente poco tiempo. Todavía hace un par de años no se hablaba de la seguridad en la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque solamente se ligaba a un fabricante, a un transportista, a un centro de distribución y pensábamos que a ese mundo se reducía. La realidad es de que la seguridad en la cadena de suministro abarca todo. Imagínate implementar una estrategia de seguridad en una guardería, en un hospital, en una escuela, en una entidad de gobierno. Aplica los mismos principios. ¿Por qué? Porque en todos estos ejemplos está presente una cadena de suministro. La cadena de suministro, en su sentido más simple, es el hecho de que una persona se involucre en una organización. Una organización puede ser una entidad de gobierno, puede ser una asociación civil o puede ser una empresa cualquiera. Y entender que esta empresa o esta organización requiere de protección. Existe una necesidad de sentirse protegido. Lo primero que aprendemos en seguridad es cómo aprendo a cuidarme yo para poder cuidar a los demás, ¿de acuerdo? Después, lo segundo es cómo yo enseño a alguien más que se pueda, que se aprenda a cuidar. Entonces, esto que tú mencionas, trasladado a todas las cadenas y ciclos productivos, entendemos que finalmente es lo que necesitamos de protección en nuestro país. El hecho de que una empresa contrate a un transportista, que un transportista también implemente principios de seguridad, bueno, entonces trasladamos todos estos principios a la cadena productiva en su conjunto. La cadena de suministro está presente en todas nuestras actividades. Lo que tú consumes, alimentos, lo que tú vistes, lo que tú necesitas profesional y personalmente, todo está precedido de una cadena de suministro. Aquí de lo que estamos hablando es cómo proteger esa cadena de suministro. Normalmente lo asociamos a un fabricante, a un transportista, a un agente aduanal, pero ¿qué sucede cuando esta cadena de suministro también la encontramos en un hospital, en una guardería, en una escuela, en una entidad de gobierno, obviamente en una fábrica? Lo que nosotros entendemos por seguridad de la cadena de suministro es cómo identificas el riesgo de aquello que te puede representar una amenaza a tu organización. De lo que estamos hablando es que estés consciente de esa presencia de riesgo y qué es lo que tú vas a hacer para disminuir la posibilidad de que se llegue a materializar. Entonces esto nos lleva a una estrategia llamada prevención. Esa prevención nosotros lo manejamos en un estándar que se llama ISO 28000, que no es otra cosa más que estar plenamente consciente de que estás expuesto y cómo establecer controles para disminuir esa posibilidad de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, seguridad de la cadena de suministro, hoy en día lo asociamos perfectamente con estrategias de negocio por una sencilla razón. Si una empresa está consciente de todo aquello que le representa pérdidas, es decir, cómo se afecta directamente a la utilidad, obviamente va a entender que es necesario involucrarse a establecer controles de la manera necesaria y de la manera justa, ¿de acuerdo? ISO 28000 te lleva a una lógica muy simple. En la medida que tú identificas un riesgo crítico, ahí es donde vas a concentrar la atención. Finalmente, la seguridad de la cadena de suministro, podemos hablar de certificaciones, podemos hablar de muchos otros temas, pero la esencia de todo esto es la gestión de riesgo y la implementación de las contramedidas.